la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Vox. Gracias, señora alcaldesa. Una vez más, les voy a dejar a todos ustedes muy claro lo que dice Vox en este tema. Y, señor Bellón, se lo voy a dejar muy claro antes de que usted intente tergiversar nuestra propuesta. Miren, desde Vox reiteramos nuestro compromiso para acabar con cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres y también hacia cualquier hombre, niño o anciano. Condenamos cualquier violencia, la ejerza quien la ejerza. Para Vox, el hombre no es violento por ser hombre. ¿O ustedes consideran a sus compañeros de bancada violentos? ¿O a sus maridos? ¿O a sus padres, hermanos y abuelos? ¿De verdad ustedes los consideran violentos? No, ¿verdad? Estoy seguro que no. Los hombres violentos son los agresores, los maltratadores o asesinos, como los etarras. Y estos deben ser juzgados con todo el peso de la ley y condenados a cumplir las penas impuestas. Miren, nosotros no estamos a favor de la ley de violencia de género por los siguientes motivos. Primero, porque criminaliza al hombre por el solo hecho de ser hombre. Es decir, considera al hombre violento por ser hombre. En segundo lugar, porque no es una ley igualitaria. Juzga al agresor de forma diferente por ser hombre. En tercer lugar, se vulnera la presunción de inocencia. Con la denuncia ya se considera al hombre culpable. En cuarto lugar, crea tribunales exclusivos para hombres. En quinto lugar, es una ley que después de 17 años de vigencia está resultando ineficaz, ya que no se logra reducir el número de víctimas por año. En sexto lugar, esta ley solo existe en España. Ningún país de Europa ha copiado esta ley. ¿Y por qué será? ¿Es que no hay violencia en el resto de países? ¿O es porque la confrontación que genera o por su ineficacia? En séptimo lugar, esta ley solo protege a las mujeres víctimas de los hombres. No protege al homosexual, a los niños ni a los abuelos. Si un abuelo recibe violencia de sus hijos, no la atienden llamando al 016, como ejemplo. ¿Es que un anciano no es vulnerable? En octavo lugar, en definitiva, es una ley de carácter ideológico, que en su finalidad ha fracasado. Pero ustedes no la modifican porque hacen un uso partidista de esta ley para lograr acaparar votos. Y nada más que eso. Por todos estos motivos y algunos otros, son más que suficientes para no estar de acuerdo con la ley de violencia de género. Y eso no supone que nosotros neguemos ninguna violencia que sufran las mujeres. El no estar de acuerdo con esa ley no supone que nosotros neguemos la violencia que sufren las mujeres a manos de muchos hombres, ni mucho menos. Con lo cual, no se atrevan a afirmar eso, porque eso es falso. Nosotros condenamos toda violencia. Miren, ¿saben cuál es la institución social que está presente en toda sociedad? Es la familia. Y supongo que ustedes consideran que todas las personas que integran la unidad familiar deben estar protegidas por igual, o solo las más vulnerables. Vulnerables pueden ser los hijos, las mujeres o los abuelos. Dependerá, ¿verdad?, de la edad, de la forma física y de las capacidades de cada persona. Por tanto, ¿cómo puede ser que la ley de violencia de género solo proteja a las mujeres, cuando en el ámbito familiar suele haber más personas vulnerables que puedan llegar a sufrir esa violencia? Reflexionen. ¿Habrá que proteger a todos los integrantes del ámbito familiar por igual? Las víctimas serán víctimas y los agresores serán agresores, independientemente de su sexo, raza o condición. Dicho esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. El artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea de la ONU de 10 de diciembre de 1948, dice literalmente
que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En los últimos años, Naciones Unidas viene insistiendo en la conveniencia de que los Estados legislen y conciban sus políticas públicas con perspectiva de familia y no perspectiva de género. Algo en lo que el ordenamiento jurídico ha avanzado muy poco, omitiendo así el mandato del artículo 39 de la Carta Magna y dando la espalda al dato real de que la familia sigue siendo un pilar básico de la sociedad del bienestar. La familia, por supuesto, en sentido amplio de las diversas realidades, es una institución social fundamental, basada en el afecto y la comunidad de vida, donde el ser humano crece, se desarrolla, aprende virtudes, hábitos, costumbres, así como su primera y fundamental socialización. Y el Estado debe velar por la protección efectiva en igualdad de todos los miembros integrantes del ámbito familiar. Y ello en virtud del artículo 14 de la Constitución, que dice textual: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y su ley de violencia de género incumple este precepto también. Por todo ello, hoy les traemos esta moción con la intención de abordar la protección efectiva de las víctimas de violencia en el ámbito familiar, con los siguientes puntos de propuesta de acuerdo. En primer lugar, instar al Gobierno las modificaciones legislativas de protección de las víctimas en el ámbito familiar. En segundo lugar, apoyar la proposición de ley orgánica de violencia intrafamiliar presentada por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados con fecha 29 de mayo de este año. En tercer lugar, exigir las modificaciones legislativas que supongan el endurecimiento de las penas a los agresores que ejerzan violencia en el ámbito familiar sin distinción de sexo, edad o condición. En cuarto lugar, y es que otra de las realidades es que pese a los ingentes recursos económicos públicos, se constata que las víctimas reciben un porcentaje mínimo, cuando deberían ser las principales beneficiarias de dichos recursos. Por eso, ante ello, proponemos solicitar a la Junta de Comunidades información relativa a las partidas presupuestarias destinadas a la denominada violencia de género, especificando su importe, su destino, los entes y asociaciones beneficiarias y el detalle de lo realmente percibido como ayudas directas a las víctimas. Queremos transparencia. Y en quinto y sexto lugar, instar a los Ministerios de Justicia e Interior que se constituyan registros de víctimas y de denuncias en el ámbito familiar, así como la creación y puesta en funcionamiento de una línea telefónica de asistencia a todas las víctimas de violencia en el ámbito familiar. En séptimo lugar, instar la asignación de partidas presupuestarias con destino a ayudas a las víctimas de violencia en el ámbito familiar. Como pueden ver, no hay nada, ningún punto, ni nada que recoja nuestra propuesta de ley de violencia intrafamiliar que reduzca cualquier protección a las mujeres. Al revés, las incrementa y las amplía a todas las personas del ámbito familiar. Como pueden apreciar, ni en esta exposición, se lo reitero, ni en la ley de violencia intrafamiliar se pretende reducir la protección de las mujeres. Quiero dejarlo muy claro. Es justo al revés. La intención es aumentar su protección, al igual que a toda víctima del ámbito familiar, y que se endurezcan las penas a los agresores y garantizar, por supuesto, que las ayudas lleguen realmente a las víctimas. Espero haberme explicado con suficiente claridad. Muchas gracias a todos. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, le quería responder a la concejala Ana Escrita. Mire, no son debates diferentes. No lo son. Estamos hablando de violencia en el ámbito familiar. Y lo que se pretende, desde nuestro proyecto político, es proteger a todas las víctimas. Que no se oculten a las víctimas hijos,
muertos o asesinados a manos de sus padres. Que no se oculte a las víctimas, abuelos, ancianos, indefensos, vulnerables, que viven en el ámbito familiar. Con la ley de violencia intrafamiliar, lo único que pretende Vox es que todas las víctimas estén protegidas. No hay ningún artículo ni ninguna intención de desproteger a las mujeres. Al revés, se lo vuelvo a decir, a todos y cada uno de los que están aquí hoy y de los que nos estén escuchando a través de streaming. Por favor, léanse la ley de violencia intrafamiliar. El objetivo es proteger a todas y cada una de las víctimas. Por supuesto que hay cifras escandalosas de mujeres que mueren a manos de los hombres, pero es que también las hay de hijos, de ancianos. Y es que, por una que haya, ya requiere de esas modificaciones necesarias que recoge la ley de violencia intrafamiliar. Desde el Partido Popular, señor Serrano, ustedes siempre prefieren una posición cómoda. Lo voy a dejar ahí. Ustedes saben lo que supone la ideología de género, pero no la han plantado cara en ningún momento. Esperemos que se den cuenta. Mire, también les tengo que decir que Vox no tiene una posición extremista ni negacionista. Son los partidos de izquierda los que utilizan a las víctimas para hacerse fotos, para ponerse detrás de una pancarta. Nosotros lo único que decimos es que hay más víctimas en el ámbito familiar que deben ser protegidas. Y desde Vox no miramos para otro lado. Y no queremos proteger ese sistema patriarcal, señora Abellón, que usted se refiere. Lo que queremos es que se protejan a todas las víctimas por igual. Y se lo vuelvo a decir, que no lo negamos, que no negamos que haya violencia de hombres sobre mujeres. Pero es que hay más violencias dentro del ámbito familiar que no están protegidas. ¿Y cómo justifican ustedes que solo exista en España esta ley de violencia de género y que en 17 años no se haya copiado por ningún país de la Unión Europea? ¿Los demás están confundidos, los demás países? O lo mismo es su gobierno y todas esas cantidades de millones que ustedes destinan a la ideología de género en lugar de destinarlo a otras cosas más necesarias y más importantes, y que fuese a parar realmente a las víctimas. Y usted hoy vuelve a hacer lo mismo. Usted intenta desprestigiarnos y demás, y sí, hablaremos de este tema las veces que haga falta, porque nos preocupan las víctimas, señora Abellón. Todas y cada una de las víctimas, no unas más que otras, sino todas las víctimas. Miren, seguiremos trabajando para cambiar su ineficaz y desigual ley de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todas las víctimas por igual y que se castigue al agresor con más severidad y contundencia, sin tener en cuenta su sexo, edad o condición. Y en esto radica la gran diferencia entre nuestra ley de violencia intrafamiliar y la actual ley de violencia de género, a la que tanto rédito político ustedes intentan sacar. Se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir. ¿Ustedes consideran a sus compañeros de bancada violentos? ¿A sus maridos? ¿A sus hijos? ¿A sus hermanos? No, ¿verdad? Pues no criminalicen al hombre por el solo hecho de ser hombre. Ustedes saben que es una ley ineficaz y que hay que modificarla y que hay otras víctimas que no las contempla su ley. Pero se obcecan en la ideología de género, no en otra cosa. Sin más, me gustaría que apoyasen la moción que hoy les traemos y les recomiendo de verdad que se acerquen, que lean con detenimiento la propuesta de ley orgánica que registró el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados el 29 de mayo, de ley de violencia intrafamiliar,
que lo único que busca es aumentar la protección de todas las víctimas. Vaya a finalizar. He terminado. Gracias, señora alcaldesa.